Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite semanalmente por esta cadena de Radio Universidad, WRUO-FM en Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades del Recinto de Carolina. Les recuerdo a todas y a todos los amigos del programa que este espacio está disponible para la presentación de libros, de proyectos o de congresos que sean de interés para la comunidad universitaria y para el pueblo puertorriqueño. Para coordinar la presentación de ellos pueden comunicarse con nuestra oficina al 787-758-8232, 758-8232. Hoy le damos la bienvenida a dos muy estimados compañeros apucianos, el compañero vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, el profesor Javier Córdoba, Buenas tardes, José Raúl, Gualdemiro y a todos los que nos escuchan. y el compañero Waldemiro Vélez, gran luchador de la APU y de la defensa de la universidad. Y bienvenido, compañero. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Que me place tenerlos aquí para abordar este tema tan interesante. El tema de hoy es la universidad por la que luchamos. Nosotros, como parte de la comunidad universitaria, constantemente enarbolamos un discurso de defensa de lo que es nuestro centro de trabajo, que es la Universidad Pública del Pueblo de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico con sus recintos, el sistema de la Universidad de Puerto Rico, pero yo creo que nos faltan a veces las oportunidades de explicar qué es lo que nosotros entendemos por la defensa, qué es lo que nosotros entendemos por el proyecto, a qué nos referimos con proteger este proyecto, cuál es el objetivo final que nosotros tenemos, ya sea desde la APU o desde las trincheras que nosotros ocupamos en nuestros diferentes puestos de trabajo. Así que esa es la oportunidad que queremos tener hoy en este espacio, hablar de ese proyecto que es la Universidad de Puerto Rico, el proyecto que existe y el proyecto que nosotros queremos que exista en Puerto Rico, si es que no existe como lo concebimos. Así que la primera pregunta con la que me gustaría comenzar esta discusión es eso, ¿cuál es la universidad por la cual luchamos? ¿Qué es lo que existe ahora mismo en Puerto Rico, la universidad pública? ¿Por qué es importante defender la universidad pública? En primer lugar, a mí me parece importante que definamos claramente cómo la vamos a denominar. A mí me incomoda un poco cuando se le denomina como la Universidad del Estado. Yo creo que debemos enunciarla como la Universidad del Pueblo de Puerto Rico, mucho más que la de un aparato, ¿verdad?, gubernamental o que tiene relaciones de poder muy particulares, con la que hay que mantener bastante distancia realmente. La autonomía implica realmente esa distancia con el Estado. No sé si que la universidad es del Estado, me parece que es impropio. Y yo sé que muchos colegas lo dicen de buena manera, ¿verdad?, por entenderla como entidad pública, pero a mí me gusta más el concepto de la Universidad del Pueblo de Puerto Rico y que no sea solo un concepto, que sea una institución que está vinculada al devenir, a los problemas, a la cultura, a los desarrollos históricos que vive y padece el pueblo de Puerto Rico y que disfruta también, ¿verdad? En ese sentido yo creo que es importante cómo enunciamos este propio concepto de lo que es del pueblo de Puerto Rico y que no solamente sea un enunciado, sino que nos esforcemos como institución por estar vinculados al país continuamente. Yo creo que eso es uno de los aspectos fundamentales cuando nosotros decimos la importancia que tiene la universidad para el país y por qué el país necesita una universidad pública vigorosa, fuerte, con suficiente presupuesto como para cumplir con su misión. Su misión es la de favorecer el país fundamentalmente. En ese sentido yo creo que con ese primer paso podemos ir dándole todavía más precisión a ese concepto que queremos de universidad. Sí, yo concuerdo totalmente con los planteamientos que hace Gualdemiro. Yo creo que aquí hay cuatro conceptos que yo adelantaría, tiraría aquí al medio para empezar la discusión. Es el término de accesibilidad. Tiene que ser una universidad accesible al pueblo de Puerto Rico. Tiene que ser una universidad democrática. Debe ser un modelo de democracia para el país y para las distintas instituciones de gobierno de Puerto Rico. Debe ser una universidad de calidad. Y debe estar estrechamente vinculada a los intereses de nuestra sociedad, a los intereses para resolver los problemas del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que esos cuatro elementos me parece que son fundamentales y de cada uno de ellos se desprenden una serie de cosas y cambios profundos que hay que hacer a la estructura que tenemos actualmente que violentan, yo creo que los cuatro conceptos que planteo. Yo le daría un paso hacia atrás, antes de abordar eso, porque hay uno que en particular que yo creo que se va a vincular con lo que me gustaría traer. El, la educación, el sistema de educación pública no es algo reciente, es algo que se va formando en Occidente
desde el siglo XIX, ¿verdad? Y tiene unas funciones y sirve unos intereses. En una sociedad que está dividida en diferentes intereses, pues tiende a favorecer unos intereses, ¿no? Yo diría, porque es para poner un poquito, problematizar ese concepto de pueblo, ¿no? Cuando dice que le conviene al pueblo, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del pueblo? Entonces, para llevarlo de esta manera, yo diría, ¿para qué sirve la universidad? Ustedes dicen para beneficiar al pueblo, pero ¿a qué pueblo y cómo lo beneficia? A todo el pueblo y de todas maneras. Yo creo que sin exclusiones. El problema es que hemos visto muchas veces el concepto pueblo con exclusiones desde los dos lados, ¿verdad? Desde que se excluyen los sectores menos aventajados económicamente y por eso se tiene que reafirmar que ese es el sector a quien principalmente la universidad sirve. Eso lo dice claramente la ley del 66, ¿verdad? Eso es que todavía vigente. Y yo creo que es un aspecto importante de lo que es el quehacer, pero también de todos los demás sectores, porque la universidad tiene que servirle a los empresarios, a los banqueros, tiene que ser para todo el mundo, pero preferiblemente, claro, los que tienen menos recursos pues necesitan más de la universidad y la universidad tiene claramente que abocarse a tratar de crear esos equilibrios, esos balances sociales entre los que tienen menos recursos económicos y los que tienen más. Sí, uno de los conceptos fundamentales que tiene que estar planteado cuando hablamos de la universidad que queremos, lo traía Waldemiro en su primer turno, que es el concepto de autonomía. La universidad tiene que ser autónoma. Tiene que haber autonomía académica, administrativa, y tiene que haber autonomía fiscal, que tanto se está violentando hoy en día. La autonomía académica y administrativa realmente nunca ha existido en la Universidad de Puerto Rico. Siempre ha estado la universidad controlada por los cambios políticos partidistas y siempre ha sido un botín de guerra del partido en el poder. La autonomía fiscal se garantizaba mínimamente con el asunto de la fórmula, ¿verdad?, que establecía unos criterios objetivos de cómo se va a financiar la universidad. Eso se ha estado violentando en los últimos años, sobre todo desde el 2013 para acá, cuando se congela la fórmula. Y más aún cuando la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico empiezan a darle unos recortes a la universidad sin precedentes y que le están recortando más del 50% de su presupuesto. Pero ese concepto, y entonces uno de los elementos que plantea tanto el gobierno como la Junta Fiscal, en la propia Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, es el asunto de que la universidad tiene que sostenerse con sus propios fondos, tiene que traer fondos externos. Pero entonces ahí entramos en un problema que yo creo que tiene que ver con lo que tú planteas. ¿Cuáles son los sectores a nivel de la sociedad que pueden financiar de manera externa a la universidad? A nivel público y a nivel privado hay, yo creo que, dos sectores fundamentales. A nivel público ¿cuál es el sector público, no digamos en Puerto Rico, sino más bien en los Estados Unidos, que tiene la capacidad de financiar un proyecto de universidad y que tiene dinero en demasiado tiene? El aparato militar. Entonces, muchas de las investigaciones que se hacen en la Universidad de Puerto Rico hoy en día, pero si seguimos socavándolo al financiamiento público de la Universidad de Puerto Rico, ese aparato militar va a tener cada vez una influencia mayor para financiar proyectos que se hacen de investigación en la universidad. Y eso realmente no debe ser el motor que rija nuestras investigaciones en la Universidad de Puerto Rico. Y el otro es el sector privado. Son grandes compañías, grandes multinacionales, que hacen investigaciones farmacéuticas ligadas con la salud, investigaciones que tienen que ver con la investigación de biomolecular. Ahí tenemos la Monsanto, que tiene tan gran influencia en investigaciones que se hacen en el recinto de Mayagüez. Entonces, las investigaciones están sometidas a unos intereses particulares que ciertamente nos llevan a que ese pueblo, en última instancia, va dirigido, por un lado, al sector público a fortalecer lo que es un aparato militar y, por otro lado, a nivel privado, a favorecer unas multinacionales que son las que pueden dar dinero y someter la academia a sus intereses muy particulares. Y nosotros tenemos que objetar ese tipo de cosas. Cuando yo decía que la universidad tiene que estar vinculada con los problemas de la sociedad, claro que hay unos problemas que tienen que ver con el desarrollo de biomolecular y de la farmacéutica, pero hay muchísimos otros problemas que no se están atendiendo por nuestra universidad porque no responden a esos intereses de los grandes poderes económicos de la sociedad. Pero estamos hablando aquí hay dos aspectos que han mencionado. Uno es el de la accesibilidad. Y entonces, pues, desde la perspectiva de lo público, ¿por qué pública? Porque sería esa, entonces, al fin y al cabo, la pregunta, porque si la universidad es importante para el país, lo que la Junta de Control Fiscal ha dicho en algún momento y el gobierno ha defendido, es que las universidades privadas cumplen con la misma función que la universidad pública. Y entonces el problema sería uno de accesibilidad. Si tú le logras dar acceso a las personas que tienen menos recursos para ir a estudiar, pues se resuelve. Pero por el otro lado, yo creo que estás abordando ¿para qué? ¿Cuál es la función de ese aparato? Y entonces estás
Javier, mencionando los elementos de la inversión, ya sea de sectores particulares del sector público, como es lo militar, como del sector privado, ¿no? Que está hablando de la farmacéutica. Entonces, para mí, seguimos girando en torno a la misma pregunta y yo no estoy seguro que lo hayamos, que estamos presumiendo que la respondimos, pero yo no sé si le dimos una primera buena respuesta. ¿Para qué sirve la universidad? Y entonces, ¿por qué debe ser pública? ¿Solamente para la accesibilidad? ¿Para qué sirve? Uno dice, para todo el mundo, para beneficiar a todos los miembros de la sociedad. ¿Cómo se benefician con la universidad? Y comparado, por ejemplo, yo puedo crear un centro vocacional para crear profesiones y eso creo futuros empleados, futuros profesionales. Yo puedo crear algún tipo de aparato que esté vinculado al conocimiento y que sirva de incubadora para nuevas empresas, pero eso no es una universidad. ¿Para qué sirve qué es una universidad? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué debe ser accesible? Es que el concepto de universidad es muy amplio. La universidad sirve, eso viene como de universalidad, sirve para muchísimas cosas. No es un instituto tecnológico, tampoco es un pedagógico. O sea, hay institutos pedagógicos nacionales, hay institutos tecnológicos, pero la universidad tiene que ser mucho más que eso. Tiene que ser eso y mucho más. Por vía del ejemplo, y yo creo que invitaría a tener una discusión en un programa completo sobre el concepto de autonomía, porque yo creo que la autonomía no es algo binario, que tenemos o no tenemos, hay o no hay, es un proceso siempre en tensión. Pero para no entrar en esa discusión ahora, que sería bueno que la tuviéramos. Vamos a llegar ahora, vamos a llegar ahora. Pudiéramos en algún momento tenerlo. Aquí en el recinto Río Piedras, por ejemplo, tenemos un proyecto hace 3 años que se llama el Proyecto para el Fortalecimiento de la Investigación Transdisciplinaria en el recinto Río Piedras. Esto es un nuevo paradigma de investigación. Y estos elementos fundamentales de lo que es una universidad, ¿verdad? A diferencia de un pedagógico o un instituto tecnológico. Esos nuevos paradigmas lo que nos plantean precisamente es que uno de los integrantes importantes de cualquier proceso de investigación que está evocado a resolver problemas del país y del mundo, pero preferiblemente de las comunidades más cercanas, ¿verdad? Es que dentro de los equipos de investigación, como parte de esos equipos de investigación, debe haber gente de las comunidades. Debe haber gente que está vinculado al problema. Si queremos estudiar las adicciones, pues deben haber adictos, familiares de adictos. Deben haber además, claro, neurocientíficos, psicólogos, etcétera. Pero ese es un paradigma nuevo que yo creo que a esa universidad que queremos construir es parte de ella importante. Porque estamos hablando de cómo se le sirve al país. Pues bueno, ¿cuáles son los problemas? Pero los que yo me inventé desde mi laboratorio son unos importantes. Pero hay otros que vive la gente de las comunidades que yo no lo conozco tan bien, porque yo no estoy padeciéndolos todos los días. Pues hay que tener esa conversación con esa gente, hacerlos parte de los procesos. No solamente para que me contesten un cuestionario, para entrevistarlos, para que me digan cuáles son las preguntas. Yo creo que ese es el paradigma de investigación fundamental. Y que sean parte de la investigación y que digan, bueno, esto sí es implantable, esto no, esto se ha tratado, esto no se ha hecho. Lo que nosotros queremos tener una incidencia en los procesos de investigación a la solución de los problemas. Y con ese nuevo paradigma de investigación que se puede hacer solo de universidades de alto nivel de investigación, como es el recinto, como es la Universidad de Puerto Rico en todas sus dimensiones, es que es una de las identidades fundamentales que nosotros tenemos. Yo creo que por eso una universidad pública quiere decir que no está enfocada en unos intereses en particular. Una universidad de verdad que son de ciertas denominaciones o que son para ciertos propósitos. Una universidad pública pues está ciertamente vinculada y es pública en gran medida porque como atiende a los problemas del país es financiada por el país. En ese sentido no es financiada por los que estudian en ella porque no es solamente para beneficiar al que estudia en ella. Y esas son las grandes diferencias, ¿verdad? Cuando se preguntaban en los años 70 en Estados Unidos, bueno, la Fundación Carnegie, en varios libros y muchas conferencias, ¿quién debe pagar por la educación superior? Bueno, la pregunta que se hacían, bueno, ¿quién se beneficia? Se beneficia a todo el mundo. Pues entonces todo el mundo debe pagar. Eso quiere decir, ¿verdad?, que con las contribuciones de las personas debe financiarse la universidad. Y eso es parte de lo que están tratando de romper en estos momentos, o que se ha empezado a romper ya con bastante contundencia, que esa es solamente se beneficia, porque esa es la visión, esa mercantil, de que el que recibe la educación es el que se beneficia y no es todo el conjunto de la sociedad. Sí. Amigos, vamos a una breve pausa y continuamos en breve. Muy buenas tardes, continuamos nuestro programa de hoy de Apúntalo con el tema de la universidad por la que luchamos. Javier, tú tenías unos comentarios a... No, yo coincido plenamente con los planteamientos que hizo Waldemiro ahí. Yo creo que el financiamiento público de la universidad es fundamental precisamente porque tenemos que lograr que la universidad esté vinculada bien estrechamente con los problemas que tiene la sociedad y que sea un vehículo para atender problemas sociales.
cosa que realmente ha estado bien lejos de estar sucediendo en la Universidad de Puerto Rico. Ha habido una desvinculación y yo creo que tiene que ver con un objetivo que tiene también el Estado en términos de que esa universidad no se vincule estrechamente con las necesidades del país. Nosotros tenemos que revertir eso. Yo por lo menos siempre he defendido la universidad gratuita. Y nosotros vamos en dirección totalmente contraria a eso. Cada vez aumenta más el costo de la matrícula y a nivel del mundo ya muchísimas universidades se están moviendo a lo que es la universidad gratuita, tanto en Europa como en Estados Unidos. Como en América Latina. En los propios Estados Unidos ya ha habido planteamientos, ya ha habido estados donde han estado moviendo sus instituciones a hacer libre el acceso a la universidad. Y yo creo que así debe ser. Y aquellas que cobraron lo están revirtiendo y volviendo a estar a la gratuidad. Correcto. Y nosotros vamos en la dirección totalmente contraria a eso. Y yo creo que eso es un error y tenemos que evidentemente combatirlo. Que por lo general, algo que dijo Waldemiro me parece muy interesante, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de la universidad gratuita y accesible, estamos pensando solamente uno de esos aspectos que el compañero trajo aquí y presentó de manera bastante amplia, porque la discusión tenemos muy poco tiempo, de cuáles son todas esas dimensiones que definen ese concepto, ¿verdad?, tan amplio de la universidad, de los estudiantes. Pero eso no es lo único que hace la universidad. Y desde ese punto de vista, pues el compañero justifica el financiamiento público, porque se hacen una serie de actividades a partir de ese centro, que es la universidad, que beneficia a toda la sociedad. Sin embargo, ¿cómo entonces, para traer el tema que el compañero mencionó ahorita, cómo compagina que se luche por una universidad financiada por lo público, pero que tenga una autonomía de lo público? Si tenemos el financiamiento del gobierno, porque el gobierno representa esos intereses, ¿verdad?, colectivos, de alguna manera, ¿cómo entonces se justifica? ¿Qué significa luchar por la autonomía universitaria? Fíjate, es interesante porque sectores empresariales, corporativos, a veces lo entienden mejor que muchos de nosotros. La Rand Corporation, la OSD, han estado planteando la importancia de la autonomía porque esa es la mejor manera, y quizás la única, pero por lo menos vamos a decirlo con verdad, un matiz de que es la mejor manera de cumplir cabalmente con su misión, con la misión de producir conocimiento, de atender problemas, de solucionar circunstancias importantes, sobre todo de anticipar problemas, porque eso es una de las cosas que no están buscando los laboratorios, que lo que quieren es hacer un producto, o no están buscando tampoco las universidades, que lo que se dedican es a tratar de vender diplomas, sino de anticipar los problemas que pueda tener en un momento de un país y buscar las soluciones antes de que el problema se pueda estar materializando. En ese sentido, es importante que las preguntas nos las hagamos, pero autonomía a veces se ha pensado que es como autarquía o como cierre o como nosotros decidimos. Yo creo que esa situación que ha estado ocurriendo ahora con las discusiones sobre la reforma, de que hay personas de la comunidad en el Comité de Reforma Universitaria por primera vez en la historia. Yo creo que ese planteamiento ha estado llegando, de que nosotros tenemos que tener esa conversación. Cuando decimos los universitarios lo hacemos en conversación con el país. No es que nosotros lo hacemos por nuestra cuenta. Todavía alguna gente piensa, ¿verdad?, que lo que tenemos que hacer es que los universitarios no cerremos, sentemos una mesa ahí y digamos, pues este es el proyecto de ley, esto es lo que va a pasar, esto es lo que otro. Pues ese no, porque ese no es el modelo de la Universidad del Pueblo de Puerto Rico, porque es en conversación con el pueblo de Puerto Rico. No es que nadie determine cómo nosotros vamos a hacer investigación o cómo va a ser nuestra docencia, porque nosotros estamos preparados para hacerlo de la mejor manera posible, pero siempre escuchando cuáles son las opiniones, cuáles son los que las personas entienden cómo se podría hacer mejor, cuáles son las fallas que tenemos. O sea, nosotros debemos ser también, y esa es una de las cosas importantes, una universidad muy autocrítica. ¿Cómo tú defines esa autonomía, Javier? Sí, no, yo entiendo que tiene que haber un proceso de conversación con el país. Me parece que los sectores gubernamentales deben estar representados en lo que son las instituciones que dirigen la Universidad de Puerto Rico, pero la representación de la comunidad universitaria es fundamental en ese proceso y ha sido lacerada, ha sido minimizada históricamente en la universidad. Ahora mismo, por dar un ejemplo, y de hecho es un ejemplo donde probablemente la comunidad universitaria está más representada quizás que nunca antes, pero tienen 4 representantes, 2 profesores y 2 estudiantes, de un total de, no sé si son 13 o 14, porque esta persona de ahora que está de AFAF, yo entiendo que tiene voz y voto, así que son 4 de 14. Y el partido en el poder cambia, ¿verdad? Gana otro partido y viene un cambio radical, ya sea en la propia ley de la universidad, ya sea en los representantes de las instituciones que dirigen,
como la Junta de Gobierno, y de ahí para abajo se escoge un nuevo presidente, se escogen los rectores, se escogen los decanos, y todo el aparato administrativo responde a lo que es el partido en el poder. Yo creo que eso es un grave error que ha hecho un daño tremendo a la Universidad de Puerto Rico. Y yo creo que eso tenemos que corregirlo. Yo entiendo que los dirigentes fundamentales de la universidad, desde el presidente, los rectores, decanos, deben responder, deben ser académicos que respondan a los mejores intereses de la universidad, que tienen, de nuevo, que estar vinculados con los problemas del país. Y yo no tengo ningún problema con que en la Junta de Gobierno, digamos, o como se le llame, Junta de Síndicos antes, haya representación gubernamental, porque me parece que es importante, pero no puede ser la que determine la dirección que va a coger la universidad. Tiene que haber una participación sustancial de los miembros de la comunidad universitaria, donde haya empleados docentes, no docentes y estudiantes, que realmente den la dirección a la universidad y que sostengan esa autonomía frente al Estado. De igual manera, la autonomía fiscal es fundamental garantizarla y se ha visto esto lastimada últimamente. Ahí tenemos una discusión que también puede ser para bastante rato, porque tenemos dos vías de llegar al mismo lugar. Y para mí no es importante quiénes son los personajes que están en esa junta, sino las prerrogativas que tiene. Porque yo creo que es desde los recintos donde se debe ejecutar y trabajar con todo lo que ya hemos acordado con el país que debemos hacer y que son prioridades. Entonces, ¿cómo se implanta eso? ¿De qué manera se ejecuta? ¿Quiénes son las personas que vamos a reclutar? Todo ese tipo de cosas que hoy son prerrogativas que tiene la Junta de Gobierno, no la debe tener, no importa quiénes estén allí. Yo creo que yo creo que estamos de acuerdo en eso. Lo que pasa es que como lo que hemos podido hacer es ir poniendo gente buena allí, quizás, pero para mí lo más importante es que no tenga esas prerrogativas de gestión de la institución, que sea para que uno le lleve los informes, rinda cuentas, que le diga, mira, los dineros que el país invierte aquí se están llevando acá, se están usando para estas cosas, se han logrado estos asuntos, pero no para cotidianamente decir quién va a ser un decano, quién va a dirigir esto, quién va a hacer lo otro, cuál es el plan. No, nosotros lo podemos hacer desde los recintos y definitivamente eso es lo que se ha hablado con el concepto de descentralización por mucho tiempo. La autonomía no es para tener un kiosquito aparte intocable, es por una parte para proteger la universidad de la política partidista, que sabemos que le ha hecho tanto mal a este país, y por el otro para democratizar aún más el proceso que permite que la universidad cumpla con su función social. Estoy resumiendo. Claro. Definitivamente. Sin embargo, ahí me estuvo bien extraordinario. Yo tuve una experiencia en mi recinto en Carolina hace ya un tiempito atrás, en una reunión que organizó el capítulo de la APU, que fue multisectorial, donde una muy buena compañera planteaba esta imposición de la reducción presupuestaria de la Junta de Control Fiscal y del Gobierno como algo positivo, justamente por el temor que se ha ido creando, y yo creo que bien fundamentado en de las consecuencias de la política partidista en la toma de decisiones de la universidad, ¿verdad? De la estructura y de lo que hace la universidad. Ella decía, bueno, pues quizás lo mejor que nos puede pasar es que no tengamos ningún ingreso del gobierno y nosotros buscamos nuestros propios ingresos y así somos más autónomos y ya nos independizamos de ese vaivén político partidista. A mí me parece que es extraordinario cómo en poco tiempo nosotros hemos llegado al punto, algunos ¿verdad? Compañeros y compañeras de la comunidad, de proponer el problema que nosotros combatimos como la solución. ¿Ustedes piensan de eso? Sí, porque la autonomía plena es en un ámbito privado. Sí, la autonomía que tú tienes en tu casa, que siempre está regulada también por leyes del gobierno, pero eso alguna gente ha planteado que la única manera de llegar a esa plena autonomía, pero es pensando, ¿verdad?, en que no podemos nosotros mismos llegar a unos entendidos como país, que son entendidos como país, ¿verdad? No solamente somos nosotros los universitarios, porque tiene que legislarse, tiene que respetarse, o sea, tiene que haber un sector político que tenga unos niveles de madurez, y si no los tiene, que el pueblo se encargue de que los tenga, ¿verdad?, para que podamos tener una relación de autonomía, en que el pueblo es el que financia, porque le rendamos cuenta al pueblo, o sea, que la gente del país sepa todas las cosas que está haciendo la universidad. Yo creo que cuando yo digo esa universidad debe ser autocrítica, también debe ser justa con sí misma, porque se ha encargado de hacer acopio de las cosas que hace la universidad, porque nosotros, desde donde cada cual está, no sabe lo que está haciendo otra gente. Y en este país se están haciendo cosas maravillosas y la universidad está en cientos de comunidades. Antier me estaban diciendo unos compañeros que están en unas comunidades en Cataño bregando con unos cuerpos de agua contaminados y que lo están haciendo con micropartículas y que lo están haciendo de una manera de la tecnología más alta que hay, que ninguna empresa lo haría por lo que le hace la universidad, porque la universidad no lo hace para obtener dinero, lo hace para resolver un problema. Y ahí hay gente que está en el Centro de Estudios Moleculares aquí y que están trabajando, ¿verdad?, con nanotecnología
en las comunidades en Puerto Rico, está la universidad trabajando con eso. Pero ¿quién se enteró de eso? Yo me enteré de eso hace 2 días. Entonces, lo más seguro, nosotros que estamos aquí no sabemos que se está haciendo eso con los líderes comunitarios, porque ellos le están diciendo cuáles son los problemas, cómo es que se manifiestan esos cuerpos de agua, y ellos están con esa gente trabajando con nanotecnología. ¿Quién puede hacer eso que no sea la Universidad de Puerto Rico? Ese es el asunto fundamental. Por eso es que es tan importante para el país. El problema es que cuando yo le pregunto a los compañeros, ellos mismos, y después del huracán, compañeros de energía eléctrica, que todas las cosas que ellos estuvieron diciendo, es que nosotros no hacemos para que nos den crédito. Pues que no les den crédito a ustedes, pero que la gente sepa que los universitarios y la universidad está haciendo eso. Porque nosotros mismos, como no lo sabemos, decimos, la universidad está desvinculada del país. La universidad tendría que estar muchísimo más vinculada al país, pero no está desvinculada del país. Entonces, ese acopio de esos asuntos debe ser fundamental. Yo le dije una vez a Urayoan, que era presidente, encontramos un programa de radio, si yo fuera presidente, yo dedicaría 1 año a buscar todas las cosas que está haciendo la universidad por el país. Y otro año a divulgarlas, no estar pendiente de quién es aquí, ni hacerme la foto con el otro. Y al otro año a divulgarlo y después ir a la legislatura, así que nos aumenten el presupuesto a 10% de la fórmula. No para que los aumenten, para que sea un espacio de discusión y que la gente vea cuál es el proyecto de la universidad y qué es lo que está haciendo. Que debemos triplicar eso, cuadriplicarlo, claro. Y tenemos el potencial y la posibilidad de hacerlo y ese debe ser nuestro compromiso. Esa necesidad de la divulgación de los proyectos que hace la universidad, nosotros se lo llevamos también en varias ocasiones a diferentes miembros de la alta jerarquía universitaria. Y todo el mundo reconoce que es necesario, todo el mundo reconoce que es cierto, y todo el mundo, incluso a ese nivel, se sorprenden de las cosas que están ocurriendo allá abajo. Pero la divulgación como que cuesta, ¿no? Y quizás, y sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre, cuando hay miembros de esa junta de gobierno que no tienen en su corazón los mejores intereses de este proyecto público, pues uno lo puede entender, pero cuando hay personas que son de carrera a la universidad, que no han sentido la necesidad, estando años en puestos donde podrían estar haciendo este trabajo, pues yo no me lo puedo explicar. En el 2017 la APU hizo una actividad en el Colegio de Abogados que fue con lo que se pudo en un chispito, y hay unos videos, hay unas cosas que se montaron a YouTube, todo lo que se ha hecho con las comunidades del área, un poquito de lo que es en ciencias médicas. En Mayagüez no llegamos. Si teníamos otro asunto en agenda, otro aspecto en agenda de trabajar con las estaciones experimentales agrícolas, que cuando yo estaba en la Junta de Síndicos, los síndicos querían cerrar la de Gurabo. Pero ¿y qué hace eso? ¿Y para qué sirve? Pues mire, eso está teniendo un papel importante en la nueva agricultura en Puerto Rico, pero lo sabemos. No, pues tenemos que nosotros, como lo que la administración no hace, la APU lo tiene que hacer y seguir insistiendo en que la administración lo haga. Compañeros, el tiempo se ha acabado. Se nos fue muy rápido. Y la discusión está muy buena. Esto es un comienzo. Dale de parte debate. 2, seguro. Sí. Podemos hacer una segunda parte, vamos a ponerlo en agenda. Dale. Así que muchas gracias, Javier y Waldemiro, por Seguro, estar aquí. gracias a ustedes. Gracias al público fiel del programa Apúntalo, y será hasta la próxima semana.